Hoy bajaremos las escaleras oscuras y exploraremos uno de los lugares más aterradores de cualquier casa, con 7 historias de terror que involucran sótanos prohibidos. Prepárate para escuchar historias escalofriantes sobre macabros descubrimientos, en sótanos cerrados, oscuros, secretos escondidos debajo de casas aparentemente normales, y lo que sucede cuando alguien decide abrir esa puerta que debería permanecer cerrada. Entonces, siéntate, asegúrate de que no haya ruido proveniente de tu sótano y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que suba algo del subsuelo, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y asegura que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? 1. El sótano del inquilino. El invierno francés todavía azotaba la ciudad de Lyon cuando Amélie Dubois encontró el anuncio «Casa histórica en Croix-Rousse, alquiler asequible para inquilino responsable». Para un estudiante de doctorado en 1960, antropología con un presupuesto limitado, parecía demasiado bueno para ser verdad. La casa de 3 pisos en la ladera de la colina Croix-Rousse fue un hallazgo raro, un edificio del siglo XIX con detalles originales conservados, parcialmente amueblado y a solo 15 minutos a pie de la Universidad Lyon II. El propietario, el doctor Henri Mercier, era un hombre de unos 60 años, profesor de química jubilado que pasaba largas temporadas viajando. «Solo tengo una condición, innegociable», explicó durante la visita, contrastando su voz tranquila con la intensidad de sus ojos grises. «El sótano permanece cerrado. Guardo allí equipo de investigación sensible y cualquier perturbación podría poner en peligro años de trabajo». Amélie estuvo de acuerdo de buena gana. Con un alquiler un 30% inferior al del mercado, aceptaría condiciones mucho más estrictas. Las primeras semanas fueron idílicas. La casa era tranquila y perfecta para sus estudios. El doctor Mercier aparecía solo de vez en cuando para revisar el correo o recoger libros, siempre cortés pero distante. A mediados de abril anunció que haría un viaje de 3 semanas para asistir a una conferencia en Viena. «Regresaré el 10 de mayo», dijo, entregándole un sobre. «Aquí está el alquiler para este periodo y un número para emergencias. Recuerde, bajo ninguna circunstancia entre al sótano». En la segunda semana de ausencia del propietario, Amélie notó la primera señal de que algo andaba mal. Un olor químico penetrante que parecía emanar del piso inferior. Al principio sutil, el olor se fue intensificando poco a poco, volviéndose casi insoportable durante la noche. Después de 3 días respirando a través de una mascarilla, Amélie llamó al número de emergencia. Ninguna respuesta. Correos electrónicos enviados. Silencio. El 10 de mayo llegó y pasó sin noticias del doctor Mercier. Al 14º día, preocupada por la posibilidad de una peligrosa fuga química, Amélie tomó una decisión. Usando una herramienta de jardinería, logró abrir la cerradura de la puerta del sótano. La escalera de piedra descendía en espiral hacia la húmeda oscuridad. El interruptor reveló un espacio sorprendentemente grande, no solo un sótano, sino un complejo de habitaciones interconectadas que parecían extenderse más allá de los límites de la casa. La primera sala contenía equipo científico sofisticado, centrífugas, microscopios, incubadoras y computadoras que realizaban análisis complejos. Todo impecablemente organizado, claramente de uso reciente. En la segunda habitación, Amélie encontró archivos meticulosamente organizados. Cada carpeta contenía fotografías, datos médicos y notas detalladas sobre personas. Con creciente horror, reconoció los nombres de las calles de Croix-Rousse, todas direcciones cercanas. Cada expediente terminaba con la misma nota: asunto cerrado, seguida de una fecha. El archivo más reciente estaba incompleto.
En la portada, tu propio nombre. En el interior, encontró su fotografía tomada sin su conocimiento, copias de sus documentos personales, análisis de muestras de cabello y detalles sobre su ciclo de sueño observados durante semanas. Las notas marginales mencionaban su excepcional idoneidad para la fase 3, debido al aislamiento social y la ausencia de visitantes habituales. La tercera sala lo explicaba todo. Una especie de laboratorio médico con una camilla central, equipada con sujeciones. En las paredes había fotografías que documentaban procedimientos realizados a personas inconscientes, rostros que Amélie reconoció en los archivos. En una mesa cercana, viales con la etiqueta compuesto M17 con fechas y dosis. Un diario científico revela toda la verdad. El doctor Mercier no solo era químico, sino que había trabajado en investigaciones neurológicas experimentales antes de su jubilación forzosa por motivos éticos. Durante los últimos 9 años había continuado sus experimentos en privado, utilizando inquilinos cuidadosamente seleccionados. El patrón siempre fue el mismo: alquilar a estudiantes o profesionales recién llegados a la ciudad, sin fuertes conexiones locales. Obsérvelos durante meses, documentando hábitos y recolectando muestras en secreto. Por último, administre el compuesto experimental a través del sistema de ventilación, probando los efectos sobre la cognición y el comportamiento. Las últimas páginas detallaban los planes para Amélie: exposición gradual al M17 para observar los efectos preliminares, seguida de una intervención directa programada para su regreso. El diario menciona que el retraso en el regreso se debió a la necesidad de finalizar los preparativos para una contención prolongada del sujeto. Temblando, Amélie fotografió todo con su móvil. Cuando se dio vuelta para irse, notó algo que había pasado por alto en la entrada: un pequeño congelador médico. En el interior, las muestras de tela están cuidadosamente etiquetadas, con los mismos nombres de archivo. El sonido de un coche estacionándose en la calle de arriba la dejó paralizada. A través de la pequeña ventana del sótano vio el Peugeot gris del doctor Mercier. Amélie corrió silenciosamente escaleras arriba, cerró la puerta del sótano y volvió a colocar la herramienta de jardinería. Con movimientos frenéticos, arrojó sus pertenencias esenciales en una mochila. La puerta principal se abrió cuando ella escapó por la ventana trasera. «¿Amélie?». La voz del doctor Mercier resonó por toda la casa. «Noté un olor extraño. ¿Has estado en el sótano?». 3 días después, la policía de Lyon recibió un paquete anónimo que contenía fotografías y documentos que detallaban los experimentos del doctor Mercier. Una investigación de la casa reveló evidencia de al menos 7 sujetos anteriores. Los registros de inmigración confirmaron que todos habían abandonado el país abruptamente, o al menos alguien había cruzado las fronteras usando sus documentos. El caso del científico de Croix-Rouge, como lo conoció la prensa francesa, conmocionó a la comunidad académica. El doctor Mercier sigue prófugo, posiblemente utilizando la identidad de una de sus víctimas. En cuanto a Amélie Dubois, nunca volvió a completar su doctorado. Se desconoce su paradero actual. La reforma El Martillo de Daniel Mackenzie golpeó con fuerza la pared de ladrillos, enviando una nube de polvo a través del sótano poco iluminado. Después de 3 golpes, una sección entera se derrumbó, revelando un espacio oculto más allá. «Creo que encontramos algo, Ellie», gritó, apuntando con la linterna a la abertura. Eleanor Mackenzie bajó las escaleras del sótano con una carpeta con planos de renovación en la mano. A los 34 años, ella y Daniel, de 36, habían invertido todos sus ahorros en comprar su casa victoriana abandonada en las afueras de Glasgow.
El plan era simple: renovación completa en 6 meses, reventa con ganancias significativas y finalmente capital suficiente para abrir su propio negocio de diseño de interiores. Probablemente solo sea una vieja unidad de almacenamiento, comentó Ellie, acercándose. Esta casa tiene más de 150 años. Debe estar llena de... Dios mío. El haz de luz de la linterna reveló no un simple almacén, sino una habitación entera de aproximadamente 4 metros cuadrados, con estantes que cubrían todas las paredes. Y en las estanterías, cuidadosamente organizados y etiquetados, decenas de objetos personales: carteras, relojes, joyas, documentos, llaves, gafas. Daniel entró cautelosamente al espacio, iluminando las etiquetas. Cada artículo tenía un nombre, fecha y ubicación anotados con letra meticulosa. Sarah Donovan, 17/8/1994, Kelvin Park, leyó en voz alta, examinando un reloj de oro de mujer. Michael Pearson, 3/11/2001, Estación Central. Esa noche, después de cerrar cuidadosamente el sótano, investigaron los nombres que encontraron. Los resultados le helaron la sangre. Cada nombre coincidía con una persona desaparecida en el área de Glasgow. Algunos casos recibieron una importante cobertura mediática, otros fueron solo breves menciones en los periódicos locales. Todo quedó sin resolver. A la mañana siguiente, antes de contactar con las autoridades, decidieron revisar la habitación secreta con más detalle. Fue entonces cuando notaron algo inquietante: una pequeña y moderna cámara, claramente instalada recientemente, escondida entre las vigas del techo, apuntaba directamente a la pared que habían roto. «Esto no ha estado aquí durante décadas», susurró Ellie, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. «Alguien está monitoreando». Al revisar el exterior de la casa, encontraron evidencia de una intrusión reciente. Ellie recordó algo que el vecino había mencionado. «El viejo Campbell todavía viene por aquí a veces. Siempre ha sido reservado pero educado. Conduce lentamente, vigilando la casa». La investigación policial reveló 43 objetos pertenecientes a personas desaparecidas entre 1987 y 2023. Ian Campbell, el propietario anterior, estaba en una residencia con demencia avanzada, pero su hijo, Malcolm, técnico de mantenimiento del metro de Glasgow, había conservado la llave de la casa incluso después de la venta. Malcolm tuvo acceso a todas las áreas donde se vio a varias víctimas por última vez, explicó el detective Ross. «Lo estamos vigilando, pero necesitamos más pruebas para arrestarlo». Esa noche escucharon un ruido en el sótano. Mientras abrían la puerta con cuidado, vieron la luz de una linterna moviéndose en la habitación secreta. Un hombre retiraba metódicamente artículos de los estantes. «La policía está en camino», dijo Daniel en voz alta. El hombre se dio vuelta lentamente. «No deberías haber roto ese muro», dijo con calma. «Fue el trato que hice con mi padre. Él recaudó y yo conservé. Una asociación perfecta durante décadas. ¿Tu padre mató a toda esta gente?», preguntó Ellie, horrorizada. Malcolm Campbell sonrió levemente. «Papá tenía una habilidad especial para hacer desaparecer a la gente. Yo simplemente documenté. Alguien tenía que mantener los registros organizados. Él nunca fue metódico, como yo». Cuando las sirenas sonaron a lo lejos, Malcolm intentó huir, pero Ellie logró derribarlo con un extintor. La investigación posterior reveló que Ian Campbell había sido responsable de al menos 27 desapariciones confirmadas, mientras que su hijo Malcolm había continuado el legado familiar con otras 16 víctimas tras la jubilación de su padre. La habitación secreta era solo uno de los varios archivos repartidos por toda la región. Para los Mackenzie, la casa de sus sueños se convirtió en una pesadilla.
Incluso después del arresto de Malcolm, no pudieron continuar con la renovación y vendieron la propiedad por una fracción de su valor a un desarrollador que demolió la estructura por completo. El caso de los coleccionistas de Glasgow, como se conoció en la prensa, sigue siendo uno de los más inquietantes de la historia criminal escocesa. Y los compradores de casas antiguas en la región deben tener cuidado. A veces, las paredes ocultan no solo problemas estructurales, sino también secretos mortales cuidadosamente conservados durante generaciones. El conserje el invierno en Milnbasin, Praga, era implacable cuando Maya Novak encontró en la bolsa de trabajo de la Universidad Carolina un anuncio. Conserje de una residencia histórica. Horarios flexibles, alojamiento incluido. Ideal para estudiantes. Para un estudiante de medicina extranjero con un presupuesto limitado, la oferta parecía perfecta. La residencia Dvorak, un edificio Art Nouveau de 5 pisos en el barrio de Vinoradi, era un magnífico edificio de 1908 con detalles ornamentados y una rica historia. El superintendente, el señor Kovac, un hombre corpulento de unos 60 años, con manos callosas y ojos penetrantes, la entrevistó en el vestíbulo con suelo de ajedrez. El trabajo es sencillo, explicó en un inglés fluido, pero con mucho acento. Mantenimiento básico, distribución de correo, asistencia a los residentes, tendrá acceso a todas las áreas comunes, excepto al sótano inferior. Ese espacio contiene el antiguo sistema de calefacción y es peligroso para el personal no capacitado. Maya aceptó de inmediato. El pequeño apartamento de servicio en el último piso compensaba con creces el modesto salario. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Los residentes, una mezcla de checos ancianos que habían vivido allí durante décadas y jóvenes profesionales atraídos por la ubicación central, eran educados aunque reservados. Maya ha establecido una rutina cómoda, equilibrando sus estudios con sus responsabilidades de cuidadora. Fue a finales de febrero cuando notó algo extraño. El apartamento 2B, ocupado por una estudiante francesa llamada Amélie, parecía abruptamente abandonado. El correo se acumulaba y nadie respondía a los golpes en la puerta. Se fue durante la noche, explicó Kovac cuando se le preguntó. Dejó una nota diciendo que necesitaba regresar a Francia por una emergencia familiar. 2 semanas después, el residente de 4C, un joven programador alemán, también desapareció sin previo aviso. Una vez más, el señor Kovac ofreció una explicación plausible. Nuevo trabajo en Berlín. Salida repentina. El patrón continuó. Siempre residentes sin familiares cercanos en la ciudad. Siempre salidas nocturnas sin despedidas. Cuando el señor Petrov de 3A, un anciano que había expresado entusiasmo por su 80 cumpleaños la próxima semana, supuestamente se mudó con su hijo, sin mencionar nada a nadie, Maya comenzó a sospechar seriamente. Observando discretamente, advirtió detalles inquietantes. El señor Kovac siempre visitaba los apartamentos de las partes a altas horas de la noche, llevando grandes maletas vacías y regresando con ellas aparentemente pesadas. Después de estas visitas siempre bajaba al sótano prohibido, permaneciendo allí durante horas. Lo más alarmante, el olor. Un olor químico que ocasionalmente emanaba de las rejillas de ventilación en las primeras horas de la mañana, que recordaba a los laboratorios de anatomía de la Facultad de Medicina. Decidida a investigar, Maya esperó una noche cuando el señor Kovac se fue a su cervecería habitual. Usando la llave maestra que tenía como cuidadora, abrió la puerta del sótano inferior. La escalera descendía en espiral hacia una oscuridad húmeda. El cambio reveló un espacio sorprendentemente moderno
que contrastaba con el resto del edificio histórico. Pisos de concreto pulido, iluminación LED y equipos industriales relucientes. El centro del espacio estaba presidido por una gran mesa de acero inoxidable con canalones y desagües. En las paredes, herramientas meticulosamente organizadas, algunas claramente quirúrgicas. Los congeladores industriales zumbaban suavemente en un rincón. Maya se acercó con cautela. Su formación médica reconoció de inmediato la naturaleza del equipo. Era esencialmente una sala de procesamiento quirúrgico, aunque adaptada para algún propósito no médico. Una computadora portátil abierta sobre una mesa auxiliar reveló todo el horror. Fichas detalladas de cada desaparecido, con fotografías, historias clínicas y notas sobre la calidad del tejido. Hojas de venta para clientes identificados únicamente por códigos, con valores astronómicos asociados a productos como córneas frescas, hígado tipo A sin alcohol, piel facial sin marca. En un refrigerador más pequeño, viales meticulosamente etiquetados que contenían lo que parecían ser muestras de tejido. Uno de ellos, reciente, decía Petrov A, compatibilidad confirmada. El sonido de la puerta del sótano abriéndose congeló a Maya en su lugar. Pasos pesados descendieron las escaleras. Sabía que eventualmente vendrías aquí, dijo el señor. Kovac con calma entrando al espacio. Los curiosos siempre vienen. Por eso selecciono cuidadosamente a mis cuidadores. Jóvenes, extranjeros, sin familia inmediata. Perfecto para cuando el próximo cliente necesita algo específico. Maya retrocedió, buscando frenéticamente una salida alternativa. Los residentes los están matando por sus órganos. Matar es una palabra muy imprecisa, respondió acercándose metódicamente. Prefiero reasignar recursos. Personas que nadie echará de menos, transformadas en productos que salvan la vida de personas importantes. Es casi noble, ¿no crees? Eres un monstruo, susurró. Soy un hombre de negocios, corrigió. Y tú, querida, acabas de convertirte en mi próximo producto. Tengo un cliente que lleva semanas esperando un par de riñones jóvenes y sanos. Lo que salvó a Maya fue su conocimiento del edificio. Mientras Kovac avanzaba, ella derribó un carrito de equipo, bloqueando temporalmente su camino, y corrió hacia un conducto de ventilación que sabía que estaba conectado al lavadero del primer piso. Arrastrándose desesperadamente por el estrecho espacio, logró escapar del edificio y correr directamente a la comisaría de policía más cercana. La investigación posterior reveló todo el horror. Durante casi 15 años, Thomas Kovac había dirigido una de las operaciones de tráfico de órganos más sofisticadas de Europa Central. Utilizando sus conexiones con clínicas clandestinas, suministraba productos a clientes ricos desesperados por trasplantes sin hacer preguntas sobre su origen. 12 cuerpos fueron encontrados en diferentes etapas de procesamiento en cámaras frigoríficas escondidas bajo el sótano. Registros meticulosos han relacionado a Kovac con al menos 67 desapariciones a lo largo de los años. Siempre personas vulnerables, a menudo extranjeros o ancianos aislados. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de sótanos prohibidos son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, aprovecha para tomarte un breve descanso, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido escalofriante. Ahora bien, ¿volvemos a las siguientes historias? Aún queda mucho miedo por delante. 4. Herencia familiar. La carta llegó 3 días después del funeral del tío William. James Harrington, un profesor universitario de historia medieval de 38 años, apenas conocía al pariente lejano que había vivido recluido en la finca de la familia durante más de 4 décadas.
En caso de mi muerte, decía la carta escrita a mano con elegante caligrafía, la propiedad Thornfield y todas sus pertenencias pasarán a mi sobrino James, último descendiente varón de los Harrington. La casa debe permanecer en la familia. El sótano permanecerá cerrado. Esta es la única condición. James se quedó mirando la vieja llave adjunta a la carta. De repente, su apartamento en Londres le pareció claustrofóbico en comparación con la perspectiva de una casa de campo en Yorkshire. Con el semestre académico terminado y un libro por terminar, la idea de pasar el verano en aislamiento rural era tentadora. Thornfield resultó ser un imponente edificio victoriano, rodeado de jardines abandonados y densos bosques. Aislada en el valle, la casa más cercana estaba a casi 5 kilómetros de distancia. El interior estaba sorprendentemente bien mantenido. Muebles antiguos cubiertos con sábanas, una extensa biblioteca y electricidad funcionando a pesar del aislamiento. Durante la primera semana, James exploró metódicamente cada habitación, catalogando elementos de interés histórico. El sótano, tal como se le había ordenado, permaneció cerrado. La enorme puerta de roble al final del pasillo de la cocina parecía más antigua que la casa misma, con 3 cerraduras resistentes. Fue durante una tormenta particularmente fuerte, 2 semanas después de su llegada, que James escuchó el primer sonido, un golpe lejano y rítmico como si algo golpeara la madera. Sin lugar a dudas provenía del sótano. A la mañana siguiente, mientras organizaba documentos en la oficina de su tío, encontró una caja cerrada que contenía recortes de periódico. Todos informaban de lo mismo: desapariciones de caminantes, turistas y viajeros solitarios en la región de Yorkshire Dales durante los últimos 50 años. En el ático, detrás de una tabla suelta, descubrió un diario encuadernado en cuero con el nombre William Harrington grabado. Las anotaciones describían observaciones de excursionistas en los senderos cercanos a la propiedad, con notas inquietantes como no apto, grupo demasiado grande o candidato prometedor, solo sin itinerario fijo. La última entrada, fechada apenas un mes antes de la muerte del tío, decía simplemente: el tiempo se acaba. No se encontró ningún candidato adecuado. La tradición debe continuar con James. Esa noche volvió el sonido del sótano, más fuerte, más insistente. No, eran pipas. Sonaba como si alguien llamara a la puerta rogando que se fuera. Incapaz de resistirse, James agarró la vieja llave. Las 3 cerraduras se abrieron con dificultad, revelando una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire que se elevaba era frío y húmedo y llevaba un olor metálico que instintivamente reconoció como sangre. La escalera terminaba en un pasillo estrecho con linternas eléctricas colocadas sobre viejos soportes. Al encenderlos, James descubrió una cámara circular tallada en la roca debajo de la casa. En el centro, una mesa de piedra con ranuras talladas que convergían en un único punto de drenaje. En las paredes, herramientas antiguas, algunas que parecen instrumentos quirúrgicos medievales, otras claramente más modernas. En nichos alrededor de la cámara, urnas de cerámica selladas con cera, cada una etiquetada con un nombre y una fecha. La más antigua data de 1723, la más reciente hace apenas 2 meses. Una puerta lateral conducía a una pequeña celda, vacío pero con evidencia de ocupación reciente. Un colchón delgado, un cubo, marcas desesperadas de rasguños en la puerta. En la pared opuesta, una estantería contenía volúmenes encuadernados en cuero, cada uno de ellos etiquetado con el nombre y las fechas de un Harrington. James tomó el volumen de su tío William, 1978-2024, y comenzó a leer. El horror se fue revelando poco a poco.
Desde el siglo XVIII, los Harrington habían mantenido una tradición macabra. En cada solsticio, se seleccionaba un invitado, siempre un viajero solitario, alguien a quien no se extrañaría de inmediato. El invitado era retenido en el sótano durante días, alimentado con una dieta específica de hierbas y preparaciones, antes del ritual en la mesa de piedra. No había nada sobrenatural en las prácticas. Eran puramente físicas, basadas en la creencia de que el consumo de ciertos órganos humanos procesados de una manera específica garantizaría la longevidad y la salud de los Harrington. El diario detallaba metódicamente a cada invitado, el procedimiento realizado y los beneficios obtenidos. La última entrada de William explicaba su muerte. Sin un invitado adecuado para el ritual de verano y con su salud deteriorada, había intentado realizarse el procedimiento él mismo. En las páginas finales se insertó una carta dirigida a James. «Sobrino, cuando leas esto, habrás descubierto nuestra verdadera herencia. Los Harrington han prosperado durante siglos gracias a la tradición. Ahora, como el último de nuestra línea, depende de ti continuarla. El solsticio de invierno se acerca. El libro vacío en el estante espera sus primeras entradas. Los senderos al norte de la propiedad son frecuentados por excursionistas solitarios incluso en invierno. La elección es tuya, pero debes saber que nuestra longevidad no es una coincidencia». James cerró el libro con náuseas. Subió las escaleras temblorosamente, cerró el sótano y pasó la noche en vela, contemplando el horror de su herencia. A la mañana siguiente hizo las maletas, decidido a vender la propiedad de inmediato. Mientras cargaba el auto, notó algo inquietante. Su reflejo en el espejo retrovisor mostraba profundas ojeras y una palidez enfermiza que no estaba allí cuando llegó. Tosió y un familiar sabor metálico llenó su boca. Sonó el teléfono. Era su médico en Londres, con los resultados de las pruebas realizadas antes del viaje. «Señor Harrington, hemos encontrado algunas anomalías preocupantes. Recomiendo tratamiento inmediato». James miró la casa, el camino que conducía a los senderos del norte y luego el calendario en el tablero del auto. Faltaban solo 6 semanas para el solsticio de invierno. Se desconoce la decisión que tomó en ese momento. Lo que se sabe es que la propiedad Thornfield permanece en manos de la familia Harrington. De vez en cuando, los caminantes todavía se pierden en los senderos aislados de los valles de Yorkshire, especialmente alrededor de los solsticios. Y a las 9 de la noche todavía brillaba el sol del verano sueco cuando Astrid Lindqvist llegó a la mansión Bergström. A los 17 años, la oportunidad de ganar un dinero extra como niñera durante las vacaciones escolares parecía perfecta, sobre todo con el generoso salario que le ofrecía su familia. La propiedad estaba a 40 minutos de Estocolmo, aislada entre bosques de pinos y un lago privado. La moderna mansión de cristal y hormigón contrastaba con la naturaleza circundante, una estructura angular diseñada por el propio psiquiatra infantil Dr. Bergström. Los 3 hijos de los Bergström eran sorprendentemente diferentes entre sí. Lucas, de 10 años, era callado y observador, con ojos que parecían analizar cada movimiento de Astrid. Sofía, de 8 años, mostró una encantadora sonrisa que no llegaba a sus ojos. El más pequeño, Niels, de solo 6 años, parecía el más normal, enérgico y curioso. «Las reglas son sencillas», explicó el Dr. Bergström mientras mostraba la casa. «Los niños tienen un horario estricto de actividades y comidas. Y lo más importante, el sótano está estrictamente prohibido. Mantengo mi consulta privada allí, con archivos confidenciales de los pacientes». El trabajo comenzó sin problemas. Los niños se portaban bien y eran casi artificialmente obedientes.
Al tercer día, Astrid notó pequeñas cámaras colocadas discretamente en cada habitación. Cuando interrogó a Sofía sobre ellos, la niña respondió con inquietante naturalidad. «Papá y mamá siempre nos vigilan para el experimento». «¿Qué experimento?», preguntó Astrid. Sofía simplemente sonrió con esa sonrisa vacía. «Lo que nos hará perfectos». Esa noche, después de acostar a los niños, Astrid escuchó sonidos provenientes de abajo. Al descender silenciosamente, vio al doctor Bergström salir del sótano con lo que parecía ser equipo médico. Cuando salió de la casa, Astrid notó que se había olvidado de cerrar la puerta del sótano. La curiosidad venció a la prudencia. Al bajar silenciosamente las escaleras, no encontró una oficina tradicional, sino un sofisticado laboratorio. Los monitores mostraban imágenes de cámaras repartidas por toda la casa. Sobre una mesa central, carpetas meticulosamente organizadas contenían registros detallados de cada niño desde su nacimiento. Las notas revelaron un proyecto inquietante: condicionamiento conductual avanzado para el desarrollo de depredadores sociales funcionales. Los Bergström utilizaban a sus propios hijos en un experimento a largo plazo, combinando técnicas de desensibilización emocional, condicionamiento pavloviano y manipulación psicológica sistemática. Una sección titulada «Pruebas prácticas» documentaba ejercicios realizados en el sótano. Los niños eran expuestos a situaciones cada vez más perturbadoras para eliminar la empatía y reforzar el comportamiento depredador, siempre bajo la apariencia de juegos o entrenamiento especial. Horrorizada, Astrid estaba a punto de irse cuando escuchó pasos en las escaleras. Rápidamente se escondió detrás de un archivador. Entró Elsa Bergström, llevando al pequeño Nils, todavía somnoliento. «Es hora de un entrenamiento especial, cariño. Papá dijo que dudaste en el último ejercicio. Necesitamos practicar más». Cuando Elsa se fue momentáneamente, Astrid se reveló a Nils. «Nils, tenemos que salir de aquí», susurró con urgencia. El chico la miró fijamente sin comprender. «No puedo. Todavía no soy perfecto como Lucas. Él ya pasó todas las pruebas». «¿Qué pruebas?» «Los que demuestran que podemos hacer cualquier cosa sin sentir nada. Lucas puede hacerlo. Sofía ya casi ha llegado. Todavía siento cosas cuando no debería». Unos pasos que se acercaban interrumpieron la conversación. Astrid se escondió nuevamente, pero accidentalmente dejó caer una carpeta. El ruido alertó a Elsa, quien rápidamente la localizó. «Parece que tenemos un invitado no autorizado», dijo con calma. «Eso es inconveniente». «¿Qué estás haciendo con estos niños?», preguntó Astrid. «Investigación revolucionaria», respondió Elsa con frialdad clínica. «Crear la próxima evolución humana. Individuos libres de las limitaciones de la empatía, capaces de tomar decisiones puramente racionales. Mi marido teorizó que tales rasgos pueden cultivarse desde la infancia con el condicionamiento adecuado». En ese momento, Astrid notó que Lucas estaba de pie en silencio en las escaleras, observando la escena con interés clínico, la misma mirada que había visto en el doctor Bergström. Aprovechando la momentánea distracción de Elsa, Astrid corrió hacia las escaleras, empujando a Lucas a un lado. El niño no mostró sorpresa ni miedo, simplemente ajustó su posición y observó su escape con curiosidad analítica. Astrid logró alcanzar su celular y encerrarse en el baño del piso de arriba. Llamó a la policía e informó frenéticamente lo que había descubierto. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Astrid encerrada en el baño y a los Bergström sentados tranquilamente en la sala de estar, con los 3 niños que se portaban perfectamente a su lado. «No sé de qué está hablando»,
explicó el doctor Bergstrom con convincente preocupación. Mi sótano es solo una oficina donde de vez en cuando atiendo pacientes en casa. Fue Sofía quien, sin darse cuenta, confirmó la historia de Astrid. Cuando un policía se agachó para hablarle, la niña lo miró fríamente y dijo: «Serías un sujeto de prueba interesante. Tienes muchas vulnerabilidades faciales explotables». La investigación posterior reveló el alcance del experimento de Bergstrom. Detrás de la fachada de respetables profesionales de la salud mental, habían documentado metódicamente su intento de crear psicópatas funcionales. Individuos carentes de empatía, pero con habilidades sociales perfectas, capaces de manipular y explotar a otros sin remordimientos. El caso conmocionó a Suecia y a la comunidad psiquiátrica internacional. Los niños fueron puestos bajo atención especializada, con pronósticos variables en cuanto a la reversibilidad del daño psicológico. Para Astrid, que testificó en 1900 el juicio a puertas cerradas, aún quedaba el trauma de darse cuenta de cómo una fachada de normalidad puede ocultar los experimentos más inquietantes, no en laboratorios secretos del gobierno, sino en elegantes mansiones donde los niños son metódicamente transformados en depredadores. Un entrenamiento especial a la vez. 6. El condominio exclusivo. Cuando Thomas y Elise Müller encontraron el anuncio del apartamento en la Residenz Schwarzenberg, no podían creer su suerte. Un condominio de lujo en el elegante distrito 19 de Viena, con vistas a los viñedos y a solo 20 minutos del centro histórico, por un precio un 40% inferior al del mercado. «Debe haber algún problema estructural no revelado», comentó Thomas, un arquitecto de 32 años, mientras recorrían la propiedad. La corredora, la señora Huber, explicó con una sonrisa experta: «El consorcio de propietarios selecciona cuidadosamente a los nuevos residentes para mantener el perfil único del edificio. El precio reducido es un incentivo para atraer a la gente adecuada. El contrato tenía solo una cláusula inusual. Los nuevos propietarios debían participar activamente en la vida comunitaria del edificio y mantener absoluta discreción sobre los eventos especiales del condominio. En las primeras semanas después de mudarse, la pareja estaba encantada. Los vecinos, ejecutivos de éxito, médicos, políticos y artistas, eran educados, aunque distantes. El edificio ofrecía impresionantes comodidades: gimnasio de última generación, piscina climatizada, servicio de conserjería a las 24 horas. La primera señal de que algo andaba mal llegó durante una conversación informal con Victor Hoffman, un banquero de inversiones que vivía arriba. «¿Ya han visitado las instalaciones subterráneas?», preguntó, estudiando sus reacciones. «Los acontecimientos del viernes son reveladores». Esa noche, Elise investigó la historia del edificio. Construido en la década de 1930, fue completamente renovado en 2015. En él se menciona un extenso sistema de túneles subterráneos, originalmente refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, que se extendía mucho más allá de los límites del edificio. La invitación llegó la semana siguiente, un sobre negro con letras doradas. La Residenz Schwarzenberg se complace en invitar a nuevos residentes al evento mensual en el nivel S3. Traje formal, viernes a las 22:00 horas. Absoluta discreción. El viernes pasaron a la clandestinidad. El ascensor disponía de pulsadores para niveles que no estaban en los planos oficiales: S1, S2 y S3. En el S3 encontraron un elegante vestíbulo donde una treintena de residentes charlaban animadamente, con copas de champán en mano. «Los novatos», exclamó Víctor acercándose. «Bienvenidos a la verdadera Residenz Schwarzenberg».
Durante la siguiente hora, conocieron a figuras influyentes de Viena. La conversación fluyó con un subtexto que no pudieron descifrar. Referencias a participantes, temporadas anteriores y registros personales. Precisamente a las 11 de la noche se abrieron las puertas dobles al final del vestíbulo. Un hombre mayor, presentado solo como el director, subió a un pequeño escenario. Damas y caballeros, bienvenidos a la 127 a Casa de Residencias. Esta noche tenemos 6 participantes en el laberinto. Apuestas abiertas, una gran pantalla descendía del techo y mostraba imágenes de una cámara de seguridad de un elaborado laberinto subterráneo. Luego mostraba los rostros de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres de diferentes edades y etnias, todos con expresiones de terror. Como siempre, los participantes tuvieron 24 horas para familiarizarse con el laberinto. Tendrán una hora de ventaja antes de que liberen a nuestros cazadores. Supervivencia o captura. Ya conoces las reglas. Elise estrechó la mano de Thomas, ambos congelados por el horror al comprender la verdadera naturaleza del evento. En la pantalla, las puertas se abrieron y las 6 personas corrieron desesperadamente hacia el laberinto. Nuestros nuevos residentes observarán esta noche, continuó el director. Esperamos contar con su participación activa la próxima temporada, ya sea como apostadores o cazadores, como prefieran. Mientras los residentes hacían apuestas con entusiasmo, Thomas y Elise se retiraron discretamente al ascensor. En el apartamento discutían frenéticamente lo que habían presenciado. Tenemos que informar esto, insistió Elise. ¿Para quién? ¿Viste quién estaba ahí abajo? Jefes de policía, jueces, políticos. A la mañana siguiente encontraron otro sobre debajo de su puerta, que contenía fotografías de ellos mismos observando el evento y un mensaje simple. Ahora son cómplices. Participación o consecuencias. Elijan sabiamente. Elise, decidida a exponer la verdad, comenzó a reunir pruebas en secreto. Utilizando sus habilidades periodísticas, descubrió que los participantes eran personas vulnerables, inmigrantes indocumentados, personas sin hogar, turistas solitarios, secuestrados específicamente para los eventos. Cuando intentaron acceder nuevamente al nivel S3, descubrieron que su acceso había sido revocado. Peor aún, se dieron cuenta de que otros residentes y el personal los vigilaban constantemente. La decisión de huir llegó cuando encontraron una cámara oculta en el apartamento. Esa noche simularon su rutina normal, pero escaparon por la escalera de incendios. Elise se puso en contacto con un exinformante que los escondió en un hotel anónimo. Desde allí envió de forma anónima todas las pruebas reunidas a periodistas internacionales y autoridades federales, fuera de la influencia del círculo de la Residence Schwarzenberg. La investigación subsiguiente fue sofocada varias veces antes de que finalmente ganara fuerza. Cuando las autoridades finalmente irrumpieron en el edificio, encontraron el laberinto abandonado y las pruebas parcialmente destruidas. Aún así, quedaba suficiente para confirmar los horrores. Restos humanos, equipos de rastreo y registros detallados de cacerías anteriores. Solo se realizaron 3 arrestos de bajo nivel. Los verdaderos organizadores y participantes, protegidos por el dinero y la influencia, permanecieron intactos. El caso fue poco a poco olvidado por los medios, reducido a teorías de conspiración en Internet. 7. La pensión La Lluvia caía sin piedad cuando el coche de Eric Lindberg se averió en la sinuosa carretera que atraviesa la Selva Negra. Un fotógrafo independiente sueco de 34 años se encontraba en Alemania para fotografiar pueblos tradicionales cuando la tormenta le obligó a buscar refugio.
El pequeño pueblo de Ravensburg no figuraba en las guías turísticas. Un puñado de casas de madera y piedra se agrupaban alrededor de una plaza central, donde un cartel desgastado decía Pension Müller, habitaciones y desayuno. La casa de huéspedes era un edificio típico de la región. 3 pisos de madera oscura, con balcones floridos y un techo empinado. En la planta baja, una pequeña tienda vendía productos artesanales. Embutidos ahumados, quesos, conservas y el famoso jamón de la Selva Negra. «Bienvenidos a Ravensburg», saludó la señora Müller, una robusta señora de unos 60 años. Rara vez recibimos visitas en esta época del año. La habitación era sencilla, pero cómoda. Eric inmediatamente notó un olor peculiar, dulce y ligeramente metálico, como carne ahumada mezclada con algo que no podía identificar. «Nuestro ahumadero tradicional está en el sótano», explicó la señora Müller al mencionar el olor. «Receta familiar desde hace 7 generaciones». Durante la cena, conoció al resto de la familia. Herr Müller, un hombre taciturno de manos callosas. Klaus, el hijo de 30 años con una cicatriz prominente en el rostro. Y Greta, la hija de 1920 y tantos, silenciosa y observadora. «Nuestros productos son famosos en toda la región», comenta el señor Müller mientras le sirve una fuente de embutidos. «Tenemos métodos especiales de preparación. El secreto está en la cuidadosa selección de los ingredientes», añadió Klaus, estudiando a Eric con inusual interés. Esa noche, incapaz de dormir debido a la tormenta, Eric escuchó sonidos extraños provenientes del piso de abajo, golpes rítmicos seguidos de un ruido que sonaba inquietantemente similar a un grito ahogado. Por la mañana, el señor Müller informó que la carretera permanecería bloqueada durante al menos 2 días, debido a deslizamientos de tierra. «Ponte cómodo», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pocos tienen el privilegio de conocer nuestros métodos tradicionales». Mientras exploraba la aldea desierta, Eric notó detalles inquietantes. No había niños jugando, ni otros turistas, y los pocos residentes evitaban el contacto visual. En la pequeña iglesia local, encontró un libro de registro con una estadística alarmante. La población se había mantenido exactamente igual durante décadas, 47 habitantes, sin variación. De regreso a la casa de huéspedes, notó que la tienda estaba sorprendentemente bien surtida para un pueblo tan aislado. «Tenemos clientes leales que vienen de todas partes», explicó Greta al comentar. «Nuestros productos tienen un sabor inconfundible». La segunda noche, Eric decidió investigar los sonidos. Esperó a que todos se recompusieran y bajó silenciosamente las escaleras. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero a través de una pequeña ventana a nivel del suelo, pudo vislumbrar el interior iluminado por luces tenues. Lo que vio le heló la sangre. Una gran sala con ganchos de carnicero colgando del techo, mesas de acero inoxidable con cubetas de drenaje y herramientas meticulosamente organizadas en las paredes. En un rincón, grandes tinajas de salmuera. En otro, una cámara de ahumado más inquietante. En la pared, fotografías de personas, algunas de las cuales reconoció por las noticias sobre desapariciones. Cada foto tenía notas como «excelente para jamón» o «ideal para embutido» y «fino». Cuando se giró para regresar a su habitación, encontró a Klaus parado en silencio detrás de él. «Los invitados curiosos suelen ser los más sabrosos», dijo con calma. «Algo en la adrenalina hace que la carne sea más compleja». Eric corrió desesperadamente a su habitación, cerró la puerta con llave y empujó la cómoda contra ella. Por los sonidos en el pasillo, se dio cuenta de que ahora toda la familia estaba despierta y moviéndose metódicamente. «Herr Lindbergh»,
llamó la señora Müller a través de la puerta con voz sorprendentemente suave. No hay motivo para entrar en pánico. Es un honor ser seleccionado para nuestra línea premium. Sus atributos serán apreciados por los conocedores de toda Europa. Cuando la familia intentó forzar la entrada, Eric escapó por la ventana, usando sábanas atadas como cuerda. En la oscuridad del bosque, se orientó hacia las lejanas luces del camino principal. Después de horas de caminar por el denso bosque, llegó a una carretera donde lo recogió un camionero. Cuando intentó explicar lo que había presenciado, el hombre se limitó a negar con la cabeza. Ravensburg, no hay ningún pueblo con ese nombre en la zona. La policía de Friburgo se mostró igualmente escéptica. Cuando finalmente convenció a un equipo para que investigara, solo encontraron ruinas de una antigua aldea abandonada hace décadas después de un incendio. Ni rastro de la casa de huéspedes, de la familia Müller, ni de la tienda de artesanía. Meses después, en Estocolmo, Eric recibió un paquete sin remitente. En el interior, una selección de productos artesanales con el logo Müller Specialties y una tarjeta manuscrita: de nuestra familia a la tuya. Vuelve a visitarnos, siempre tenemos un lugar reservado para ti. Los análisis de laboratorio de los productos revelaron algo que Eric ya sospechaba. La carne no era de origen animal. El caso de los carniceros de Ravensburg sigue oficialmente sin resolver. De vez en cuando, los turistas dicen haber encontrado brevemente un pequeño y acogedor pueblo en la Selva Negra, con una casa de huéspedes familiar y productos artesanales incomparables. Pocos regresan para contar detalles, y para quienes viajan solos por las carreteras rurales europeas, tengan cuidado. No todos los secretos culinarios familiares involucran solo especias raras. Algunas recetas tradicionales esconden ingredientes que ningún inspector de salud aprobaría jamás. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre sótanos prohibidos. Entonces, ¿cuál te asustó más? Alguien te hará pensar 2 veces antes de abrir esa puerta al metro. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorito. Si disfrutaste esta inmersión en el aterrador mundo de los sótanos oscuros, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerles más historias escalofriantes. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.